ha salvado vuestras vidas. Venid, oh niños queridos, y a nuestro hospital de sangre, venid también los heridos, que Elda es salud y no hay hambre. Venid a nuestro regazo, en él hay vida y amor, una madre que acaricia, calma y cura el dolor, que produce la injusticia. El 18 de julio de 1936 era sábado. La mayoría de los eldenses tenían ese día dos preocupaciones contradictorias: que acabase pronto una de las cíclicas huelgas zapateras y cómo organizarse para marchar al campo o a la playa en los próximos días de San Jaime y Santa Ana, las escasas vacaciones que entonces podían disfrutarse. La ciudad crecía con la misma rapidez que un hongo, con la llegada de miles de inmigrantes de pueblos vecinos, atraídos por el auge industrial de una población optimista y vital, que era calificada con ironía y envidia como Elda, París y Londres, y que no dudaba en bautizar sus nuevos barrios como la prosperidad, el progreso o la fraternidad. Era entonces tan pequeña que muchas familias pudientes edificaban sus casas de campo en lugares tan próximos como el Campico, la Jau e incluso la ciudad Vergel. Igual que en tantos pueblos, nadie esperaba en Elda una tragedia como la que iba a comenzar. El 17 y 18 de julio de 1936, el ejército de África y parte del ejército de la península se sublevaron contra la República. En un primer momento, la población civil pensó que se trataría de una simple asonada parecida a otras anteriores y que el gobierno conseguiría sofocar la revuelta. Sin embargo, fue el comienzo de un periodo donde dominaron los más bajos instintos: el odio, la venganza, la destrucción irracional, las privaciones, el hambre, los crímenes impunes. La situación no acabó con aquel último parte de guerra firmado por una autoridad ilegítima el 1 de abril de 1939, sino que continuó, y más acentuada, durante varios años después de la contienda. Elda no fue una excepción. Y pese a todo, en aquellos tiempos difíciles hubo gente, mucha gente, que supo mostrar la mejor faceta del ser humano: la solidaridad ante quien llega reclamando auxilio. Elda fue durante la Guerra Civil una ciudad de acogida, capaz de hacer un esfuerzo sobrehumano cuando nada sobraba, para recibir a quienes acudieron a refugiarse en ella, huyendo de los lugares próximos a los campos de batalla. Alejada del frente, sin sufrir un solo bombardeo, Elda, situada en el centro de un valle interior que puede ver el mar desde sus montes, modificó su vida cotidiana y el uso de muchos de sus mejores edificios para acoger escolares, refugiados, heridos, fábricas y hasta instituciones gubernamentales. Primero llegaron los niños. La mayoría vino desde Madrid cuando comenzaron los primeros bombardeos. Llegaron a la estación del ferrocarril o en camiones. Yo me acuerdo que llegamos en un tren, que salimos allí en un correo y llegamos aquí y entonces nos bajaron al casino eldense. A todos los niños que veníamos de los dos colegios, nos bajaron y habrían avisado y fueron allí a recogernos. Según la Constitución republicana, en casos de calamidad, de catástrofes, la población infantil debía ser la primera en recibir los socorros, los suministros necesarios. De manera que organizó un sistema de colonias colectivas en la retaguardia republicana más segura. Mis hermanos vinieron conmigo. Vino mi hermana, que tenía ya 10 años, y un hermano que ya ha fallecido, que tenía 8. Y vinimos los tres. Y yo, pues todas, como éramos las más pequeñas, pues a esa de Pepica y a mí, pues todas querían llevarnos. Y mi hermana me agarraba: no, que queremos irnos con mi mamá, y yo no nos separamos, tenemos que estar los tres. Y fuimos los últimos que salimos de allí, nosotros y un niño que casi se tira por la ventana, porque tampoco quería irse con nadie, y casi se tira por la ventana de
del casino. Y al final nos llevaron a los 3 y pasó lo mismo, que cuando nos llevaron allí dice, ¿pero qué hago con 3? Si ya no tengo habitación para el niño. Las 2 niñas todavía se pueden quedar, pero el niño, y ya otra que había allí, ya se lo llevó. Allí en la misma calle y eso. Cuando se evacuaron a los críos y a las crías de los diferentes territorios, sobre todo Madrid, Andalucía, Extremadura, los maestros y las maestras los acompañaron normalmente a las poblaciones, en los que podían quedar de 2 maneras, o en colonias, lo que llamamos el régimen de colonias, que eran edificios grandes en los que se quedaban niños y niñas de una escuela con sus maestros y maestras, o bien se repartían entre los habitantes de una población y hacían la vida normal de los niños del pueblo, es decir, iban a la escuela y comían y residían en la casa que los habían acogido. A veces eran clases enteras acompañadas por sus maestros, niños de colegios como el Cosío o el Pérez Galdós. Los maestros y las maestras respecto a las colonias de niños evacuados tuvieron diferentes papeles. Algunos simplemente se limitaron a acompañarlos desde el lugar de origen al destino. Otros se quedaron con ellos viviendo durante toda la guerra en la colonia en la que estaban instalados. Y otros, los que se fueron al extranjero, se fueron con ellos y permanecieron allí durante todo el largo verano en el que se convirtió la guerra y la estancia de los niños y niñas. Vinieron los profesores con nosotros y pusieron ellos el colegio, una clase. No eran clases así de pequeños y mayores, pero nos daban ellos el colegio, sí. Se instalaron en familias de todo tipo y condición, casi sin distinciones ideológicas. Los escolares llegaban hasta la calle Nueva, donde las instituciones encargadas de organizar la asistencia solicitaban a la población que los acogiesen en familia y que se responsabilizasen de su cuidado, de enviarlos a la escuela y de su manutención, como si de un hijo más se tratase, para algunos, como el hijo que nunca pudieron tener. Hay una casa maravillosa, yo me quedé encantada y me querían muchísimo. Y como era pequeña, pues estaba yo encantada, por eso no me fui. Bueno, sí que me he ido muchas veces con mis padres que venían a por mí y eso, pero luego quería venirme, me venía y me querían muchísimo y me gustaba. Los niños y niñas que estaban en los pueblos vivían como si fuesen un hijo más de aquellos que los habían acogido. También hay que decir que hubo algún caso de explotación, es decir, de gente que se aprovechó de tener los niños pues, para trabajos de campo, para trabajos de casa, pero en general los trataron como si fuesen un niño más, lo cual no quiere decir que los niños propios no tuvieran también que desempeñar algunas tareas que hoy consideraríamos impropias de los críos, pero diríamos que fue como un hijo más. Las anécdotas, hoy casi olvidadas, se recordaron con discreción durante mucho tiempo en el seno de las familias que tan generosamente se habían ofrecido voluntarias. Casos como el de aquel marido que ante los reproches de su mujer por no haber traído a ningún niño en acogida le respondió: «Si es que no había bastantes, éramos mucha gente allí». Compartieron la comida cada vez más escasa, el afecto, lo poco que iba quedando, como esa pieza de tela que acabó sirviendo para coser 2 vestidos, uno para la niña de la casa y otro para la refugiada. Hasta hace poco, casi nadie sabía que hubo una colonia escolar en Elda, la número 10 del Ministerio de Instrucción Pública. Estuvo instalada en Villapaca, en el barrio de la estación de Monóvar, y a ella llegó un pequeño grupo de alumnos casi adolescentes y sus profesores. En Elda, casi saliendo ya al término municipal, casi entrando en Monóvar, en el barrio de la estación, en Villapaca, se estableció una de estas colonias colectivas. 49 niños y niñas, predominantemente niños, solamente eran 9 niñas, de 4 a 14 años, vivían con sus maestros y recibían pues, seguridad, techo, alimentación sana, abundante,
y vestido y una serie de actividades para formarlos como niños y niñas de una formación integral para futuros ciudadanos libres en una república que hubiera superado el golpe de Estado. Querida madre, desearé que al recibo de estas cortas letras te encuentres bien. Yo bien. El viernes salimos de Valencia. Dime si estáis todos bien. Esto es muy bonito y se está muy bien. Estamos al lado de la estación y a 2 kilómetros del pueblo. Sin más que decirte, muchos besos y abrazos de tus hijos, Domingo Miguel y Maruja Miguel. Sobre todo fue una manera de expresar la solidaridad que hoy todavía no hemos reconocido a las poblaciones que tuvieron con los niños y con las niñas una actuación absolutamente ejemplar. Ellos pagaban la comida, lo que sería la habitación, el vestido, porque había que vestirlos. Algunos dibujos que realizaron los niños de la colonia escolar de Elda se conservan hoy en la Universidad de California en San Diego y narran la experiencia de una guerra cruel, la violencia, los ataques aéreos, el mercado negro, pero también la esperanza de la paz, la amistad, incluso la utopía de pedir la luna con una imagen de la propia tierra. Practicaban el dibujo para ellos era una terapia, descargaban las emociones, el trauma psicológico de los bombardeos. En estos dibujos siempre aparecen aviones bombardeando poblaciones, las colas para obtener los escasos, cada vez más escasos alimentos, el desgarro de las familias separadas, el exilio, la evacuación. Soñaban también cómo iba a ser después la vida en paz. Estos dibujos después eran recopilados, seleccionados y se hacían exposiciones itinerantes con un doble objetivo: recaudar fondos. Se vendían, por ejemplo, se organizó una exposición con gran éxito en los almacenes Taylor, en la Quinta Avenida de Nueva York, para vender estos dibujos, obtener recursos para sus necesidades, y también servían de vehículo para la propaganda antifascista, para suscitar la solidaridad de los diversos comités que habían ido surgiendo en distintos países europeos y en Estados Unidos. El esfuerzo solidario fue formidable. Pensemos que solamente en la provincia de Alicante se establecieron 67 colonias colectivas de este tipo. Pronto comenzaron a llegar los heridos. Elda era en aquellos tiempos una ciudad bien comunicada. La carretera de Madrid a Alicante la atravesaba de parte a parte y el ferrocarril también podía transportar a los soldados con facilidad. Además, la ciudad sanitariamente estaba entonces mejor equipada que muchas otras. Contaba con hospital municipal, una moderna gota de leche para remediar los problemas de desnutrición infantil, el hospital psiquiátrico provincial y muchos médicos y sanitarios particulares. A raíz de los bombardeos que hubo aéreos sobre Alicante, el mercado central, y en Alcoy, ya se lo toman muy en serio y deciden dos cosas: vamos a organizar la sanidad y vamos a hacer refugios antiaéreos. Entonces la organización fue sencilla, es decir, vamos a hacer enfermos graves y enfermos leves, tanto si hay enfermos de guerra, de tiros, como si hay un bombardeo. Entonces la relación de lugares para que cuidaban a enfermos graves sería Casino Eldense, Chalet de Porta, Fábrica de Olvera al lado y Cruz Roja, porque tenían los medios tenían material quirúrgico, tenían quirófano. Y luego en otro sitio, en otro lugar, creado los sitios donde tenían que ir los enfermos leves, civiles o militares, que era el hospital, que era el chalet de Puigcerver y precisamente lo que estábamos diciendo del piso de arriba de la Casa del Pueblo. Se acondicionaron algunos de los mejores edificios para atender a los enfermos, especialmente el Casino Eldense, transformado en Hospital Militar número 4, y varios hospitales de sangre, entre los que destacaba el ubicado en el bello Chalet de Porta, requisado para estos usos, donde los más ancianos recuerdan que algunos heridos hablaban en otras lenguas. Es más que probable que se tratase de soldados de las brigadas internacionales. ¿Qué tenemos con el Casino Eldense? Que está muy bien comunicado. Tenemos una puerta que da precisamente a la carretera que venía de Madrid a Alicante, es decir, muy accesible a cualquier fuerza militar. Y otra puerta, que es la que da a la calle Nueva, que
tenía dos cosas importantes. Aparte de la Casa de Rosas, que lo comentaréis, tenía correos y telégrafos y tenía el ayuntamiento. Por otro lado, un amplio jardín muy soleado que servía para los enfermos o los heridos que se podían rehabilitar convenientemente y 3 plantas, el sótano, la planta donde estamos, que eran los bajos, habitaciones, y la parte de arriba. Tenía una dotación completa, donde más enfermos hay, donde más correspondencia queda de la poca que queda, sale de la clínica o llega a la clínica militar número 4. Era la mayor de todas. El Socorro Rojo Internacional, la Cruz Roja Local, la Solidaridad Internacional Antifascista, todos ellos compuestos casi exclusivamente por voluntarios eldenses, mujeres en su mayoría, se encargaron de organizar la asistencia de la mejor forma posible. Hay que destacar, aparte de los sindicatos CNT, UGT, los partidos y organizaciones afines al Frente Popular, hay que destacar organizaciones no gubernamentales que en España sostuvieron estas colonias, sostuvieron hospitales de guerra, entre ellos muy importante el establecido en el Casino de Elda. Me estoy refiriendo al Socorro Rojo Internacional y a los cuáqueros norteamericanos y canadienses que proporcionaron alimentos y vestidos a la población infantil refugiada. La mayoría de la ayuda que salió para los refugiados y para los evacuados y para los niños que estaban aquí entre familias o con sus profesores yendo a la escuela en nuestra ciudad, vino de distintas entidades. Algunas fueron lo que llamaríamos hoy ONGs de distintos tipos, pues desde Socorro Rojo Internacional, que tenía una clara afiliación comunista, hasta los hermanos cuáqueros norteamericanos, a los que la ciudad debería brindar todo su reconocimiento, que durante mucho tiempo, durante los años en que ya el hambre empezó a notarse en Elda, tuvo una cantina en el propio colegio Emilio Castelar, que hoy es Padre Manjón, donde daba la merienda a los niños eldenses. Poco a poco fueron arribando centenares de refugiados, mayoritariamente mujeres con hijos y gente mayor, casi siempre madrileños, pero también de muchos otros lugares como Málaga, de donde llegaron aterrorizados contando los ametrallamientos masivos vividos en su huida. Fueron más de 2.500 personas, según documentos municipales, a los que había que alojar y alimentar en un tiempo en que ya era difícil sobrevivir en una ciudad donde la agricultura se había reducido casi a la mínima expresión hacía 2 décadas. En una ciudad pequeña como era la Elda de entonces, que no llegaba ni a 20.000 habitantes, eran en algunos momentos puede ser que llegaran más de 2.500 refugiados. 2.500 personas que mantener en las condiciones cada vez más dificultosas en que se iba desarrollando la guerra fue difícil. El ayuntamiento buscó donde pudo recursos y la mayoría de estos recursos, lógicamente, tuvieron que venir de las principales entidades económicas de la ciudad en aquel momento. Industrias de la piel socializadas, que agrupaba a las grandes fábricas, la SICEP, el Sindicato de la Industria de Calzado del Dapetrer, que agrupaba a otra serie de fábricas y a un sistema de venta verdaderamente novedoso y original, y finalmente a la COIX, la Cooperativa Obrera de la Industria de Calzado y similares, que fusionó ambas. Unos pocos refugiados se alojaron entre las familias, pero la mayoría se instalaron, hacinados en ocasiones, en algunas de las mejores viviendas locales, pertenecientes a empresarios huidos al comienzo de la guerra y en las casas de campo cercanas. Trabajar en el calzado requería un prolongado periodo de aprendizaje, por lo que poca gente pudo emplearse en las fábricas. Las entidades políticas, sindicales y humanitarias y buena parte de los eldenses se volcaron en la organización de festivales benéficos y espectáculos para recaudar fondos, donde participaban aficionados a la música, a la poesía o al teatro, en lugares como el Teatro Castelar o el Coliseo España. Durante la Guerra Civil y prácticamente a lo largo de todo el tiempo, el Teatro Castelar y el Coliseo España, que estaba muy cerca del Castelar, fueron los dos centros de la vida amable de la ciudad.
Aquí, sobre todo, se hacía cine prácticamente todos los días y mucha gente que no tenía trabajo, que no tenía ocupación, los refugiados, los heridos, la gente en los días que no trabajaba, que cada vez fueron más, venía a ver sobre todo cine. De cuando en cuando había algunas compañías que también recalaban por Elda, teniendo en cuenta en qué situación estaba el país, vinieron incluso más que en tiempos de paz. Pero, sobre todo, el Teatro Castelar y el Teatro Coliseo fueron los centros de muchos festivales benéficos organizados por distintas entidades, como Socorro Rojo, como supongo que también el propio ayuntamiento, muchachas antifascistas, mujeres libres, todos intentaron hacer algún tipo de actos donde recoger dinero para el frente, pero sobre todo para los refugiados, las necesidades de ubicar a los evacuados, para ayudar a esas colonias, a esos niños que venían con su profesor, a esas casas que los tenían. Y en estos festivales participó gente de Elda que sabía hacer algo de todo tipo y de toda condición, es decir, incluso de todas las ideologías, porque ahí, a la hora de los festivales benéficos, igual que a la hora de acoger a los niños, no hubo distinciones. Entonces, aquí se hicieron actuaciones de la coral, obras de teatro, recitales de poesía, algunos actos políticos también, y entre aquellos actos políticos sin ninguna duda fue excepcional, por lo que tuvo de agradecimiento de una ciudad a gente que venía a dar su vida por nuestro país, la despedida de las brigadas internacionales. Cuando la carencia de alimentos se hizo más grave, una entidad religiosa norteamericana, los cuáqueros, instaló en las escuelas nacionales una cantina escolar que ofrecía la merienda a los más pequeños. Elda transformó su economía y la puso al servicio de la causa bélica. Las fábricas de calzado crearon unas estructuras organizativas colectivizadoras y poco a poco se dedicaron a fabricar calzado militar. Elda concentró industria militar durante la Guerra Civil porque en realidad ya era una ciudad industrial a lo largo de los años 30. Esta concentración de industria militar tiene que ver sobre todo con esa vocación de la población dirigida hacia la industria en primer lugar. En segundo lugar, el ferrocarril permitía que las comunicaciones y el transporte de mercancías, sobre todo con la costa por un lado y con el interior por otro, facilitara el contacto con Madrid y con Alicante. Y en tercer lugar, la población de Elda ya estaba acostumbrada a trabajar en la industria, de manera que esta vocación militar o armamentista ya tenía un caldo de cultivo importante en la ciudad. Algunos talleres mecánicos se transformaron pronto en modestas fábricas de armamento. Esas fábricas se situaban sobre todo, por un lado, en los alrededores del centro histórico, los alrededores de la parte vieja de la ciudad, en un cinturón que fue creciendo durante buena parte del siglo XX, y en segundo lugar, alrededor de lo que hoy llamamos el barrio de la Estación, alrededor de la línea del ferrocarril, que posibilitaba pues, que la distribución de las mercancías y la difusión fuera cómoda, fuera rápida. En el último año de guerra, cuando lugares como Valencia estuvieron amenazados por la proximidad de los frentes, algunas naves industriales de Elda, como la fábrica de Rivas o las del barrio de la Estación, fueron adaptadas para instalar una sede de la Unión Naval de Levante, que trasladó incluso a parte de su personal cualificado. La Unión Naval de Levante vino a Elda en la primavera de 1938 y vino sobre todo porque después de los bombardeos de Valencia era un lugar poco seguro para la actividad industrial. De manera que se instaló en Elda y en Petrel, la famosa fábrica número 22, probablemente en el caso de Elda en la antigua fábrica de Pedro Amat, y fabricó un tipo de vehículo blindado, un camión blindado que tuvo un papel muy importante o que era muy reconocido en la época, el UNL 35. Elda se consideraba un lugar seguro, máxime cuando afortunadamente nunca fue bombardeada. En medio de la guerra, una nueva organización local, el Ateneo de Modelistas y Patronistas, fue capaz de lanzar un proyecto educativo excepcional, una escuela profesional de concepción tan moderna que tenía asociada una fábrica de cazadoras militares y correajes,
la fábrica número 6 en el barrio de la Estación. La iniciativa fue apoyada por el gobierno republicano, que incluso acordó su creación oficial y planeó la construcción de un nuevo edificio en terrenos ofrecidos por la sociedad El Progreso. Elda tenía una tradición significativa desde el punto de vista del cooperativismo y del sindicalismo. Una ciudad industrial como Elda, que desde finales del siglo XIX tiene una fuerte implantación industrial y sindical, era el caldo de cultivo ideal para que esa experiencia de compartir, de poner en común, de construir barrios y casas con el dinero de cooperativas, luego revirtió en tiempo de guerra porque la población estaba muy acostumbrada a estas prácticas sociales solidarias, de acogida, integradoras. Hasta el gobierno acabó decidiendo la instalación en Elda de la Subsecretaría del Ejército de Tierra, en el edificio de las Escuelas Nacionales Emilio Castelar. El 25 de febrero de 1939, una comisión gubernamental solicita al ayuntamiento el desalojo del centro escolar para instalar en él lo que debía de ser el nuevo centro operativo desde el que Negrín pensaba organizar militarmente la resistencia, o en su caso, la evacuación. El propio presidente trasladó su residencia a una finca petrerense relativamente próxima, el Poblet, mientras algunas zonas de los alrededores, como la Jaud, acogieron a distintas personalidades políticas y militares republicanas. Cuando una parte del bando republicano acaba levantándose contra Negrín y el Consejo de Ministros decide marchar al exilio, será en la Jaud donde tendrá lugar la última reunión política antes de partir hacia el aeródromo monovero de El Fondó. ¿Qué recuerdo queda de aquella generosa labor de acogida? De aquellos sacrificios en medio de tanto dolor. Prácticamente nada. La memoria desapareció bajo un muro de silencio y miedo. Tras la marcha obligada de los refugiados al final de la guerra, comenzó el tiempo del olvido por decreto, en el que se perdió todo contacto con las personas que hallaron cobijo entre los eldenses. De todo aquello, de todo este patrimonio industrial, de todos los lugares de la guerra, los lugares de la acogida, de todos los espacios que formaban parte del paisaje de la guerra, pues queda poco. Pero lo que queda, yo creo que es importante subrayar que forma parte de nuestro patrimonio material e inmaterial. El reto no es solamente recuperarlo para el disfrute público, sino que de nuevo seamos capaces de que no perdamos la memoria de esta experiencia. Hoy, tan lejos ya de aquellas décadas crueles, algunas iniciativas personales o educativas, como la Llave de Elda, tratan de recuperar e interpretar el patrimonio local y el protagonismo eldense en aquellos momentos. La Llave de Elda es un proyecto educativo que pretende dar a conocer a los alumnos de secundaria la historia local y el patrimonio histórico, ¿no? Se trata un poco de sacar al alumno del aula y hacer un trabajo de campo y conocer una realidad que para ellos es muy cercana, que es la historia de nuestra ciudad. Elda no ha estado al margen del devenir histórico y un ejemplo de ello es la Guerra Civil. Aunque para ellos sea lejano, es algo que les llama bastante la atención. Les llama la atención cómo es posible que en nuestro país haya habido una guerra y cómo es posible que se haya hecho una represión como la que se hizo entre personas de la misma familia, simplemente por pensar de manera diferente. Y por lo tanto es algo que a ellos les llama la atención y que se debe de trabajar. Y sobre todo para recuperar esa parte negativa, negra de la historia de España. Si no se recupera y si no se hace un análisis crítico del pasado, estamos condenados a estar repitiendo los mismos errores. Queremos que pese al terror y al crimen, frente a la barbarie, se recuerde que siempre habrá territorios que conservan la dignidad humana, lugares para la fraternidad y la esperanza, como aquella solidaria Elda, una ciudad de acogida. A Elda, a salvar vuestras vidas. Venid mis niños queridos, y a nuestro hospital de sangre, venid también los heridos. Que Elda es salud y no hay hambre. Venid a nuestro regazo, en él hay vida y amor. Una madre que acaricia, calma y cura el dolor que produce la injusticia.
Música